Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Estados Unidos ya no puede ordenar a su modo en América Latina. Al menos eso se observa con lo ocurrido con la ya fracasada Cumbre de las Américas promovida por Joe Biden. Honduras, Guatemala y Bolivia le han dicho no a esa cumbre si no están todos los países, sin descontar a México, ese país enorme y además vecino de Estados Unidos. Pero esto es solo una parte de la nueva dinámica que se vive en este continente cuando Washington está muy ocupado en ganar la guerra contra Rusia desde Ucrania y por supuesto también el impacto que tiene este conflicto en la economía de Estados Unidos y también en la de nuestros países en América Latina. De esto queremos conversar con la analista y experta Mónica Bruckmann, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla de nuevo por acá, Mónica. ¿Cómo estamos? Hola Orlando, muchísimo gusto, el placer es todo mío, una gran alegría estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar de nuevo con nosotros, efectivamente. Mónica, ¿cómo valoramos este momento que vive América Latina, Estados Unidos, pensando que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania nos está afectando, pero al mismo tiempo vemos que el impacto tiene que ver mucho con la hegemonía cada vez menor de Estados Unidos en América Latina? Mira, yo creo que este conflicto de los últimos 3 meses y un poquito más han mostrado de manera muy explícita lo que los últimos 24 meses también ya mostraron. La crisis COVID-19 también ya mostró de manera muy clara el debilitamiento de la economía de los países del norte desarrollado, del viejo norte desarrollado y principalmente de Estados Unidos, en la dificultad que tuvieron para enfrentar la crisis sanitaria y la dificultad que tuvieron y están teniendo para enfrentar la recuperación económica. Y efectivamente esto impacta la posibilidad que tiene Estados Unidos de rearticular sus relaciones y reorganizar sus intereses geopolíticos a nivel de América Latina. Esto no es un fenómeno nuevo, evidentemente que los primeros 15 años del siglo XXI vimos un proceso muy tenso de avance de los proyectos integracionistas en la región y de disminución de los instrumentos diplomáticos que tenía Estados Unidos para influir en los procesos políticos regionales y locales en cada uno de nuestros países. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros venimos de 15 años, de inicios de los años 2000 hasta más o menos el 2015 con la elección de Macri, que podríamos señalar como el inicio de la onda neoconservadora en la región, de un momento muy intenso de colaboración, cooperación regional, posibilidad de pensar proyectos estratégicos de desarrollo regionales, subregionales, etcétera. Entonces, es evidente también que regresar al momento anterior, los años 80, 90, de auge del neoliberalismo, no es posible. Yo creo que este legado ha quedado muy claro en la visión política de los países de América Latina. Y a este proceso se une el hecho de que China ha ido aumentando la aproximación económica, y no solamente económica, pero también política y estratégica con varios países de la región. Lamentablemente este proceso no pudo avanzar de manera regional, ha ido avanzando de manera individual. En la medida en que se fue desestructurando los espacios de colaboración e integración regional, China continuó su aproximación con cada uno de los países por separado. El caso de Argentina, por ejemplo, el último país latinoamericano de los 19 ahora que forman parte del memorándum de entendimiento de la nueva ruta de la seda. Entonces, todo muestra el debilitamiento de Estados Unidos en relación a el impacto que históricamente tuvo a lo largo del siglo XX en la política interna de cada uno de nuestros países, pero además muestra la debilidad de su proceso y su proyecto hegemónico regional y mundial. Claro, pero Mónica, también al mismo tiempo se observa que conforme ha ocurrido todo esto,
no hemos visto la necesidad ni tampoco la voluntad de algunos mandatarios para confluir en fortalecer los organismos regionales de América Latina, no solamente porque, por ejemplo, la pandemia habría sido menos dolorosa para este continente si América Latina se unía y tenía procesos de integración para afrontar estos retos, pero también vemos que efectivamente cada país negocia o con China, en su momento estaban negociando con Rusia, con la India, y eso de alguna manera debilita también la posibilidad de que este bloque regional se constituya en una fuerza geopolítica que pueda plantearse frente al norte también. Orlando, yo diría que no solo los mandatarios y sobre todo aquellos de visión más conservadora que se aliaron sin ningún tipo de restricciones a la visión hemisférica de Estados Unidos y al proyecto de Estados Unidos en la región. Y yo digo sin ningún condicionamiento, inclusive dentro de sus propias perspectivas de retomar un proyecto neoconservador en la región, porque esa alianza no significó ninguna retribución del aliado mayor. Entonces es una alianza con una potencia en declive económico, con una disminución drástica de los instrumentos globales diplomáticos para interferir en el proceso, en la agenda internacional global, que Biden intenta romper, ¿no? Biden intenta romper el aislamiento al cual llevó Trump a Estados Unidos de toda la agenda internacional. Entonces, yo diría que no solamente no hubo interés en crear espacios de integración regional, a partir de estos gobiernos hubo interés en destruir los espacios de integración regional que se habían construido y algunos de ellos, como la Unión de Naciones Suramericanas, habían avanzado muchísimo en agendas subregionales y sectoriales como fue el COSIPLAN, que es el Consejo de Infraestructura y Planificación. Y en el caso de la pandemia, no hay que olvidar que la UNASUR creó el Instituto Suramericano de Salud, el ISACS, que fue dirigido por un exministro de Salud durante los gobiernos del presidente Lula aquí en Brasil, José Temporão, un hombre con mucha experiencia en esta área. Y solamente imaginemos por un minuto cuáles hubieran sido las condiciones de América Latina y particularmente de América del Sur de enfrentar un momento tan duro que vivió la humanidad y la región, y Brasil particularmente, que es uno de los países que tuvo el mayor número de pérdidas humanas en la pandemia, si hubiéramos tenido funcionando el Instituto de Salud de los países de América del Sur, con la posibilidad no solamente de crear vacunas a nivel regional, porque nosotros en Brasil tenemos un parque industrial médico muy importante y somos uno de los países que históricamente lideró los procesos de vacunación de su población, inclusive con tasas mucho mejores que las europeas, por ejemplo. Entonces, imagínate lo que hubiera significado tener al ISACS funcionando a nivel regional, con la capacidad no solamente de producir vacunas propias, pero de una producción en gran escala para distribución a toda América del Sur. Pero nosotros veníamos de la imposición, que es una imposición ideológica totalmente aislada de la realidad, de una política individual e individualizada, es decir, la política reducida al interés del individuo, ¿no? Y el emprendedor en la economía, en la política, etcétera. Y se perdió de vista lo que la pandemia mostró muy claramente, la necesidad de tener una visión de colectividad para enfrentar los grandes problemas globales. Ya teníamos y tenemos en la agenda el problema ambiental, la crisis climática, y en los últimos 24 meses y un poquito más se nos puso un problema gravísimo que fue esta pandemia, que fue la crisis más grave de los últimos 100 años después de la gripe española del siglo pasado. Entonces, la idea de colectividad de repente se nos presenta de manera muy dura y violenta como un paradigma que hay que recuperar. No podemos pensar que el planeta salga de un problema pandémico de la gravedad que vivimos, que nunca antes la humanidad vivió en esa intensidad, vacunando cada uno de nuestros países, cada una de nuestras ciudades. El virus circula a nivel global. ¿De qué le servía a Francia vacunar el 80% de su población si tenía constantemente migración del norte de África hacia Francia con el virus circulando de manera permanente y restricta entre todos los países del mundo? Claro. Entonces, pero Mónica, yo creo que precisamente por eso este sentido de colectividad
también ahora se verifica cuando una cumbre de las Américas, que ya no es ni cumbre ni de las Américas, no se puede realizar. Es decir, la convocatoria de Joe Biden, digamos que tenía todo el interés, que tenía unos intereses muy concretos, unos objetivos muy plantados, que algunos cuestionan, por supuesto, pero tampoco logramos, como América Latina, ni siquiera conversar entre nosotros, porque el señor Joe Biden nos invita, pero excluye a algunos países. Es decir, todo esto se fragmenta, y al mismo tiempo genera esa mirada de espaldas el uno con el otro. Yo creo que lo que hay que entender tal vez aquí, y esta es una perspectiva muy personal que me gustaría compartir, es que esta idea del panamericanismo del final del siglo XIX, que Estados Unidos lideró tratando de reorganizar sus intereses estratégicos ya en este momento, cuando todavía no era una potencia hegemónica a nivel mundial, pero ya caminaba para eso, cuando ya había instalado las grandes empresas productoras de frutas en el Caribe, en el norte de América del Sur, entonces ya iba camino a un proceso de construcción hegemónica en la región. Esta visión panamericanista que que marca todo el siglo XX, ha llegado a una crisis de paradigma muy fuerte. América Latina, yo creo que ya ha entendido que es posible otro tipo de integración y es necesario otro tipo de integración desde una perspectiva de un concepto muy clave, que se trata de poner debajo del tapete los últimos meses, pero que emerge con mucha claridad porque en todo el mundo se está retomando la idea de soberanía. Soberanía política, soberanía económica, soberanía alimentaria, y la crisis de la guerra en Europa está mostrando que la soberanía alimentaria es una cuestión central para nuestros países. Es decir, no aceptamos más, yo creo, a nivel regional, que construyamos un espacio que se dice regional, pero que en realidad lo que hace es reproducir los intereses de apenas un país, una economía grande como es la de Estados Unidos, imponiendo las necesidades y las lógicas de ese país al resto de América Latina. Ya venimos de una experiencia de haber construido la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que exactamente era la unión de toda América Latina sin la participación de Estados Unidos y Canadá, justamente porque nuestros intereses son diferentes, porque nuestra posición en el sistema mundial es diferente. Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, principalmente el Banco Mundial, continúan pregando la vieja y ya superada idea de división internacional del trabajo. En sus informes internacionales eso sigue presente. América Latina, que es riquísima en recursos naturales, tiene que mantener su papel de exportadora de materias primas sin valor agregado, y los países desarrollados, sean occidentales o orientales, tienen las capacidades de transformar, de industrializar, etc. Pues bien, esta idea que impactó tanto y continúa impactando no solamente nuestra visión política y nuestra capacidad de pensamiento estratégico, sino también nuestra propia realidad concreta. Es increíble, Orlando, que inclusive durante los gobiernos progresistas, en un momento en que América Latina podría avanzar en estos proyectos estratégicos de desarrollo y de industrialización de la región, lo que hizo la región es profundizar su condición primaria exportadora. Y en los últimos 24 meses de pandemia, esta profundización se hizo aún más acelerada y unida a otro proceso terrible, que es la desindustrialización de algunas economías como la brasileña, que tenía el mayor parque industrial de América Latina y que aceleradamente en 4 o 5 años consiguió destruir gran parte de la ingeniería nacional, gran parte de la investigación y la producción de infraestructura en petróleo, en el área de petróleo, en la transformación de petróleo y derivados de petróleo, etc. Brasil pasó de ser autosuficiente en los derivados de petróleo y el diésel, por ejemplo, que es la energía que se usa para el transporte de los alimentos y las mercancías, pasó de ser autosuficiente en la producción nacional de los derivados de petróleo a ser importador de diésel, y principalmente de Estados Unidos, en menos de 3 años, una vez que Temer llegó al gobierno por la vía del impeachment. Claro, entonces hagamos la primera pausa, Mónica, porque efectivamente en la segunda sí me gustaría tocar la posibilidad de una reconfiguración y acentuar en el plano económico lo que puede ser esta integración de ganar Lula en Brasil y, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia. Hagamos la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Mónica Bruckmann a propósito de lo que ocurre en nuestra región, en nuestro planeta. Mónica, ¿es posible que se pueda, digamos, en una segunda etapa, en un segundo ciclo progresista, acentuar la integración económica en función de lo que hablábamos la primera parte, tomando en cuenta que si gana, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que ya ha mencionado, por ejemplo, hablar de la moneda del sur, y Gustavo Petro, que siendo economista tiene unos planteamientos también en función de la integración regional, se pueda configurar un nuevo momento, pero acentuando la integración económica? Yo creo que esto no solamente es una necesidad, pero es una probabilidad bastante grande, Orlando, porque América Latina en los últimos años fue en contra de las tendencias mundiales. El mundo se está regionalizando y eso es un hecho. Si observamos, inclusive Europa, con la crisis que tuvo del Brexit, se mantiene como un bloque importante y la Comisión Europea continúa elaborando las principales políticas europeas de largo plazo, ¿no? El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, es una muestra de los avances que ha tenido Europa para un plan estratégico de descarbonización de la economía europea, que no es un plan de 5, 10, 15 años, es un plan para el resto del siglo XXI, es un plan de transformación de la economía europea. Entonces, y si vemos Asia se ha venido regionalizando y ha venido construyendo espacios subregionales de integración regional para poder fortalecer la posición de grupos de países dentro de este gran proyecto de la nueva ruta de la seda, del Belt and Road Initiative. Entonces tenemos, por ejemplo, la Unión Euroasiática liderada por Rusia, tenemos el RCEP, del cual forma parte 15 pequeños países del sudeste asiático, tenemos el intento de Estados Unidos de frenar el avance de China a través del Quad, del cual forma parte Estados Unidos, Japón, India, Australia. Entonces el mundo se está regionalizando a partir de la necesidad de defender intereses económicos subregionales. Y lo que hizo en este mismo momento histórico América Latina es destruir los espacios de integración que habían sido las grandes conquistas del siglo XXI. Entonces yo diría que es una necesidad imperiosa la de retomar los organismos y las instancias de integración regional, recrearlas, reinventarlas, porque es la única forma en que la región va a poder participar de alguna manera en las decisiones fundamentales que van a conducir la economía mundial durante las próximas décadas. De lo contrario, seremos países balcanizados que sufrirán las consecuencias de un proceso del cual no somos partícipes. Claro, y las consecuencias serán grandes. Claro, por ejemplo, ahí instancias como el Mercosur pueden ser la dinámica nueva, por ejemplo, con Luis Ignacio Lula da Silva, a propósito de lo que estábamos hablando. Es posible que ahí se generen este tipo de integraciones porque, por ejemplo, el Pacto Andino o la Comunidad Andina la vemos bastante diluida, bastante alejada de lo que fue su propósito original. Es posible pensar, por ejemplo, que una dinámica con Petro en Colombia, con Lula en Brasil, en Argentina con Alberto Fernández, puedan generarse estos procesos que son tan necesarios, tomando en cuenta lo que mencionábamos a propósito de la pandemia y de las circunstancias que vive esta región también con el conflicto armado en Rusia y Ucrania. No, definitivamente la elección en Brasil va a ser tal vez de las más importantes a lo largo del 2022 y evidentemente la que tendremos en algunos días en Colombia también. Yo diría que este proceso de avance de gobiernos de izquierda en la región, y ya se ha explicitado esto en los planes de campaña, en los discursos previos, inclusive a la campaña en el caso brasileño, es el de retomar la colaboración en América del Sur, la colaboración internacional, los espacios de integración regional. Lo que ocurrió en la primera fase del progresismo del siglo XXI es que, por ejemplo, un espacio como el Mercosur, que era básicamente un espacio de discusión arancelaria, sobre todo comercial, se profundizó de manera muy evidente. Inició procesos de colaboración científica, tecnológica, de educación superior, de colaboración para las políticas sociales, incluyó otros países de la región, es decir, fue creciendo y se fue densificando de manera muy evidente. Y una cosa que el PT siempre tuvo claro
y yo creo que fue una de las grandes virtudes de los dos gobiernos de Lula y el primer gobierno de Dilma, fue la necesidad de avanzar en los procesos de integración de América del Sur. Tanto que la participación de Brasil en los BRICS siempre fue entendida internamente no como la participación de un país de América del Sur en los BRICS que están reconduciendo la economía mundial en este momento, sino la participación de toda la región. Y es por eso, por ejemplo, que la presidenta Dilma en cada cónclave que había de los BRICS siempre invitaba a 2 o 3 mandatarios de América del Sur para participar de estos eventos, porque había este entendimiento y esta claridad, y yo creo que esto ha quedado más evidente en un posible gobierno de Lula a partir del año que viene, que es imprescindible retomar estos espacios de integración regional. Vamos a recordar que una cosa importante, Orlando, si me permites un minuto, digamos en el 2008, 9, 10, 11 que se crea la UNASUR y luego en 2012 la CELAC, la posición integracionista desde una perspectiva de soberanía no era una posición única en América del Sur. Habían gobiernos muy próximos a la visión de Estados Unidos que no quería este tipo de integración, como era Colombia, Perú en aquel momento, Chile, y aún así, no siendo una posición única, era una posición mayoritaria y hegemónica, y los procesos avanzaron de manera muy rápida. Tal vez el problema fue que los avances se dieron de arriba hacia abajo, de los gobiernos hacia las instancias de colaboración y de integración, y tuvieron poca capilaridad social. Claro, y esto claro. Es una cosa que hay que pensarla en un posible nuevo ciclo progresista, la importancia de una capilaridad social y la participación de los movimientos sociales, populares, la sociedad civil en general en estos procesos. Claro, y para cerrar una pregunta que obviamente tiene que ver mucho con tu país y con lo que estamos aspirando que ocurra también, tiene que ver, no sé si fue Henry Kissinger, no sé quién fue, que dijo que hacia donde camine Brasil, caminará América Latina. Y esto efectivamente en las elecciones de octubre en Brasil podría asegurarse por esa vía. ¿Crees que efectivamente es tan fuerte la presencia, el dominio, digamos, simbólico también de Brasil con respecto a la región, que lo que decida, haga o deshaga de lo que ha hecho Jair Bolsonaro en el caso de ganar Lula, se pueda también generar una dinámica de empatía en el resto de la región? Yo creo que el liderazgo de Brasil se basa sobre todo en el hecho de ser un país amazónico, un país de dimensión continental, un país que tiene demográficamente un peso importantísimo, no solamente en América del Sur, en América Latina, un país que tiene un parque, aun cuando tuvimos 4 o 5 años de un proceso de intentos de destruir las comunidades científicas, etcétera, tenemos una densidad para la investigación y la innovación y desarrollo importante. Entonces, todo eso hace de Brasil un país clave para la región. No me gustaría usar la idea de un dominio regional, pero sí un liderazgo regional. Y en la medida en que un gobierno brasileño, un posible gobierno del PT que tiene esto muy claro, llegue a concretizarse a partir de noviembre de este año y tomar posición del cargo en el 2023, yo creo que ese proceso va a redinamizarse. No solamente por Brasil, mira, tenemos un gobierno progresista que ha iniciado en Chile, en el Perú, a pesar de todos los problemas que el Perú tiene en este momento de inestabilidad política, la elección de un presidente que viene del sector rural, campesino, un profesor de área rural, ha significado una ruptura de paradigma político en un país como el Perú. Donde la dimensión aristocrática y oligárquica de la política peruana es muy, muy fuerte. Entonces, esto es un hecho importante. La posibilidad de la victoria de Petro en Colombia. Entonces, se va configurando toda una nueva corriente progresista en la región que no es casual. Esto no cae del cielo ni es una casualidad histórica. Es que, de hecho, esta fase del conservadurismo 2.0, digamos, de la onda conservadora que se inicia en el 2015 en América del Sur, mostró su fracaso político y económico, y este fracaso se hizo más evidente
en términos humanitarios con la crisis COVID-19, porque fueron los países que peor manejaron una crisis tan compleja como la que la humanidad vivió y nuestros países vivieron estos últimos 2 años. Entonces, este fracaso tiene un costo político, y el costo político es la pérdida en las urnas, la pérdida de la confianza de la población. Y esto, miren, no hay que cantar victoria. Yo creo que las derechas en la región siempre han mostrado su capacidad de reelaborar rápidamente los discursos y reconstruirse y nuevamente aparecer como los grandes salvadores de la patria. Que no nos sorprenda que este intento se lleve adelante nuevamente, y yo creo que hay que estar muy atentos para remitirnos siempre a la realidad histórica y a los datos factuales. Y los datos factuales muestran que cometieron errores gravísimos, omisiones gravísimas, y llevaron, en el caso de Brasil, a una situación de crisis humanitaria terrible. Son más de 600.000 vidas perdidas, y esto hubiera podido ser muy diferente en un país como Brasil, con un gobierno que hubiera sido un gobierno organizador del enfrentamiento y el combate al COVID, y no un gobierno que desorganizó y que lanzó a un país entero de 220 millones de personas al caos y hacia, digamos, una política de no enfrentamiento a la crisis sanitaria. Claro que sí, y eso que mencionas a propósito de que se reconfigura la derecha, está viviendo a este momento Argentina. Te agradezco muchísimo, Mónica, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias a Mónica Brugman. A propósito de este momento especial que vive América Latina, seguiremos por supuesto informando, se acercan las elecciones de Colombia, y esto también podría configurar un nuevo escenario para esto que acabamos de conversar. Nos despedimos. Chao, chao.